Llegábamos al final de la ruta de la liga en la Copa de Rusia. El Dinamo y Krasnodar, con paso perfecto por la competencia, se enfrentaban por un boleto a la gran final. En el día de la victoria, el Krasnodar avisó con un escopetazo que le sacó astillas al travesaño. No se iban a detener los toros, buscando a John Córdoba en su hábitat natural. Y es que, con un Dinamo que sabía que no podía competirle en un ida y vuelta a sus rivales, se encomendaban a la pelota parada para tener opciones. El final de la primera mitad iba a ser dramático. Primero con una posibilidad a la que Córdoba no le pudo poner la cereza, y después con una jugada individual y salvada en la línea entre defensa y portero. Los policías lo intentaban de larga distancia, mientras que el delantero colombiano seguía negado de cara a portería. Al minuto 84 llegaron cambios desde la banca para reforzar la retaguardia. Entre ellos Luis, que en su primera intervención cortó un centro. La jugada seguía y exigían la estirada de Lunev para que desde el costado volviera a resurgir el peligro, dando paso a una increíble salvada del defensor. Buscaba el Dinamo mantener el cero y forzar el alargue. Resignados a generar algo por tierra, cerraban los espacios. Luis negoció una falta cuando el número 90 estiró el brazo de más y lo dejó en el césped. Y es que el colmillo era necesario para salir del encierro al que los tenían sometidos, hasta estirar el campo y terminar el tiempo reglamentario en campo de los toros. Íbamos a los tiros de penal de forma directa y el juego se volvía una batalla de nervios. Skopintsev arrancó la tanda y no iba a fallar. A él le siguió Spertian, que demostró por qué tenía la 10. El tercer penal del Dinamo recaía en los hombros de Chávez, que no quería mirar al guardameta, no tomaba tanta carrera y conseguía engañar a Akatsev con un cobro al centro. En el quinto penal le adivinaban el lado a Tiukabin y parecía que sería todo para los policías. Sin embargo, fue el poste quien le negaba el gol de la victoria a Douglas. Más giros de trama porque en muerte súbita Cáceres falló. Lenini jaló el gatillo para el Krasnodar a su derecha y Lunev no conseguía llegar. Así se terminaban las posibilidades de título para el Dinamo esta temporada y tendrá que ser el Spartak quien ponga la cara por los equipos de Moscú en la gran final. Hace un mes, el Atlético de Madrid parecía tener la posibilidad de pelear por 2 títulos, pero tras perder la final de la Copa y caer eliminado en la Liga de Campeones, regresaba a casa con las manos vacías para completar su compromiso liguero frente al Celta. Era una tarde lluviosa en la capital española y los colchoneros creaban sus ocasiones con trazos frontales. La primera se la perdió Griezmann y después era Lookman, que estrelló su zurdazo en la horquilla de la portería. Aunque en fuera de juego, Borja Iglesias demostraba el peligro que todavía cargaba en las piernas a los 33 años. Bajó la intensidad en el ataque colchonero y el Celta se resguardaba con oficio en busca de su oportunidad. Pero antes iba a aparecer esta increíble intervención de Radu al taconazo de Sørloth. Koke estrellaba la pelota en un elemento vigués y se desplegaba el equipo de Galicia por el centro, hasta que Borja se abrió espacio entre tanto caos a las espaldas, definiendo con soberbia clase para techar a Oblak. Respondía el Cholo momentos después con los cambios de Llorente y de Vargas. Aunque el originario de Alaska llegó al equipo con corte defensivo, en sus partidos más recientes ha destacado rompiendo la presión de los equipos rivales con frialdad o apareciendo desde segunda línea con rupturas. De hecho, iba a proponer esto último tras girar el campo hacia el costado derecho, pero lo dudaron de más. En la presión a la salida del Celta le faltaban más socios para asfixiar a los de azul cielo, a quienes entre Koke y Obed les rompen la línea del medio campo, pero el pase del mexicano al delantero noruego le quedó largo. Ahora participaba del lado izquierdo jugando a pierna cambiada, buscando combinarse con su compañero, transitando entre el carril exterior y el interior para escalonarse y abrir rutas de pase. La jugada acabó en un centro flojo que no superaba a la zaga, pero en la recuperación se rearmaba con más vértigo el equipo, aunque al intento de Kubo le faltó muy poco.
Era un partido del equipo de la capital que reflejaba algo del desgano que provoca perder posibilidades de levantar títulos. Y esto lo quería aprovechar el Celta con contraataques a toda velocidad. Y es que en un contexto donde el visitante peleaba por puestos de Champions, mientras que el Atlético no se juega nada, entregaba un cierre bastante desganado, con imprecisiones en la circulación y poca chispa al momento de ganar metros. Obed no parecía querer contagiarse de esta actitud que permeaba en el Metropolitano. Se indignaba cuando no le cobraban un saque de banda a su favor. Más adelante, con el balón en los pies, empezaba desde atrás para organizar las posesiones hasta que el Celta marcaba su línea en las afueras de su área. En esta ocasión no arriesgaba de más con el equipo tan lanzado hacia adelante, pero sí proponía esta diagonal hacia afuera del área, amagando con su marcador, recortando y sacando este servicio a donde no había ningún jugador rojiblanco. Este envío donde Cubo le gana a su marcador y exige al portero fue la última ocasión de peligro que pudo crear el Atleti, porque el Celta supo jugar de manera magistral con y sin balón, desgastando a sus rivales con insinuaciones al ataque que los hacían perder metros. El equipo del Cholo terminó siendo intrascendente respecto a las expectativas y tocará empezar a planear la siguiente campaña. Se rumora que Obed saldrá en calidad de préstamo para la misma. Desde la región flamenca de Bélgica, el Anderlecht le pagaba la visita al Gent en el 7º partido del grupo del campeonato. Huerta, que volvió la semana pasada, no iba a estar en la cancha para presenciar el primer tanto de los violetas. Un robo y posterior disparo de Bertaccini que se coló a las redes gracias al desvío de López. El Anderlecht era el equipo que desarrollaba mejor fútbol en esta primera mitad y eran las intervenciones de Roef lo que mantenía con vida al equipo de Gante. Sin poder haber ampliado su ventaja a pesar de las chances que tuvieron, le tomó un aire de inspiración a Gure, pues se quitó a su marcador con una de fantasía y sirvió al segundo poste, donde entraba Duverne solo y su alma. Más adelante, Cvetkovic se volvió loco y cometió esta agresión sin balón, complicándole la vida a su equipo de cara al segundo tiempo con 10 hombres. La ventaja numérica le dio un giro completo al juego, siendo ahora el Gent quien tomaba las riendas, aunque les faltaba un punto de contundencia cuando se enfrentaban a Koosmans. Chino Huerta fue la cuarta modificación que llegó desde el banquillo, donde el entrenador quería asentarse en la defensa y buscar velocidad al frente para tomar mal parado al rival. El guardameta despejaba de meta y ponía a competir a sus compañeros en duelos que se volvían claves tanto para defender como atacar. El mexicano no conseguía bajar estos balones y le rebotaron un par en el cuerpo, en este panorama con mucho desorden y segundas jugadas constantes que ninguno de los dos equipos parecía capaz de controlar. Huerta no tenía injerencia ofensiva y se metía en la marea de elementos en el área para mantener a flote su portería. Nos dieron 88 minutos cuando hace la cobertura y le cae el balón en las botas, tratando de iniciar una descolgada hasta que lo dejaron sin dulce. Era un partido en el que no pudo brillar por las mismas circunstancias, pues el Gent buscaba desesperadamente desplazarlos de la cuarta posición en la tabla con una victoria. Un nuevo saque de meta lo peinaban de gran manera para el movimiento de Huerta, que cuando ganaba la posición al primero aparecía un segundo para reventar el esférico. En una jugada subsecuente recibe en los límites del área y con un tacón descarga a su compañero, aunque la jugada no progresó de forma fluida. Estas jugadas fueron agua en el desierto para los de Anderlecht, que de inmediato iban a volver a ser recluidos en su parte del campo. Pocas cosas destacadas iban a venir del exjugador de Pumas, pero la mejor noticia era haber mantenido el empate a un gol. Una vez más, el chino era el encargado de comandar una salida, pero con tiempo para pensar su pase fue horrible. La misma calentura y frustración entre los jugadores de ambos equipos desataban una pequeña reyerta que no pasó a mayores. En esta posición de la tabla, el equipo jugaría un playoff contra el Genk o el Standard para disputar Conference League, pero la final de Copa a media semana les puede dar un puesto a Europa League.
El AEK y el Panathinaikos se enfrentaban por segunda semana consecutiva, aunque esta vez desde el Hagia Sofía en Atenas. Al igual que en el juego pasado, le tomó un par de minutos a Pineda entrar en el partido porque los de Rafa Benítez arrancaron mejor, se habían plantado con determinación en el campo. Y el juego de posesión del AEK no se podía desarrollar con normalidad. Los duelos se volvían constantes en el medio campo, por lo que tenía que tomar responsabilidad cuando le llegaba el esférico al pie, proteger el balón, llegar a las coberturas en la parte baja cuando el equipo iba a pelota parada. Se presupuestaba un partido difícil, con mucha presencia física, pocos espacios y mucho ida y vuelta. De ahí la versatilidad que tenía que mostrar el guerrerense para defender delante de los centrales, otras veces tratando de organizar el juego. Un turno al bat para cada equipo en este inicio, un descontrol que no le convenía al local si quería coronarse hoy mismo. Orbelín encontraba espacio por la izquierda cuando el equipo transicionaba. Su compañero le hizo la pasada por fuera, pero se ofuscaba con el disparo. Luchaba en su campo para recuperar la pelota, y como si fuera una calca de su primer intento, volvió a jalar el gatillo, rompiendo líneas para sacar el tiro, aunque quedó en las manos del portero. Más del AEK, que estaba centralizando bastante su ataque, con combinaciones de primera donde ni Jovic ni Marín tuvieron fe a la dejada de Pineda. El visitante había generado poco y nada en la primera media hora, pero en una serie de infortunios que protagonizaba el mexicano, demostraban que tenían potencial en su pegada si se daban las condiciones correctas. Pero la realidad era que de un tiempo hacia acá, el AEK se había encontrado en su juego. Hallaban armonía en su red de pases para superar la presión y eran intensos tras la pérdida para que nunca se sintieran cómodos los de verde. Las conducciones y pases punzantes que proponía el mexicano también se mostraban como un recurso para irrumpir en la fortaleza del Panathinaikos, cada vez más agotado por el desgaste en las piernas del primer tiempo y de toda la temporada. Aún así, no podían confiarse. Se requería máxima atención cuando el Panathinaikos tomaba el esférico, especialmente cuando estaban desplegados al ataque, para contener cualquier posibilidad de contragolpe. La pelota parada, que tantas manos les ha tendido en este curso, parecía tener un regreso triunfal, pero tristemente la posición de Varga era antirreglamentaria. Al regreso de los vestidores, el águila bicéfala buscaba carburar de mejor manera, usar los minutos donde todavía estaban fríos para sorprender o la capacidad de Orbelín para tomar la pelota y escurrirse entre un mediocampo con fisicalidad, pero poca movilidad y arranque en corto. Pero al AEK también le estaba faltando ese toque de precisión en el último tercio, justo cuando el partido empezaba a acelerar las pulsaciones y cada decisión pesaba más. Las jugadas podían nacer con sentido, madurar con paciencia y encontrar caminos para progresar, pero al momento de dar el pase definitivo o elegir el remate aparecía la duda. La intención estaba, porque el equipo seguía atacando los espacios, usando a sus delanteros para aguantar de espaldas y aparecer como apoyo en la descarga, pero le faltaba cerrar esas acciones con la misma claridad con la que las construía. Una y otra vez cargaban el área, le daban amplitud a la cancha, pero no eran capaces de encontrar a sus delanteros. El Panathinaikos aguardó por su oportunidad y se daban las condiciones a la hora de juego. Un contragolpe que parecía morir por la intervención del defensor. Sin embargo, no reventaban la pelota y en el área ganaban sus oponentes. El número 16 reventaba el travesaño y en el rebote, Tete estuvo más atento que todos. Olympiacos ganaba en el Pireo y cerraba la diferencia a 3 unidades. En el corazón de Atenas aparecía el murmullo porque los pases no llegaban y el Panathinaikos estaba dispuesto a terminar con la fiesta. Quedaban 25 minutos por delante y tenían que volver a los conceptos más básicos, teniendo en mente la urgencia de la situación y con sus rivales tirados atrás. Al mismo tiempo, empató el PAOK y la diferencia era de 5 unidades. Justo cuando Rota avanzó por la banda, Jovic no controló bien el balón, pero en lo que pedía mano, Cini reventó las redes con este zurdazo para devolverle la vida al inmueble. 6 unidades no les daban la liga hoy, pero el ambiente en el estadio cambió y el AEK se crecía en el partido. La falla de Cini no hizo nada por detener la nueva dinámica del AEK y hasta jugadores con desventaja física se hacían corpulentos con el título en juego.
La ansiedad les podía jugar en contra en escenarios de este estilo, y en su caso, Pineda realizaba labores de sacrificio. La circulación del balón se volvía segundo plano cuando el rival que tenían enfrente recuperaba la iniciativa. Cada posesión amenazaba con el título de liga que llevan peleando desde agosto, y tanta era la urgencia que cada vez con menos piernas, Pineda derribó a su marca sin balón. Lo iban a pintar de amarillo, pero nada de eso importaba, porque Mantalos mandaba el balón al área, Rota ponía un buscapiés y Orbelín, delante del portero, no podía empujar la pelota en una segunda oportunidad. Volvieron a poner el esférico en la olla. Jovic no superó a Lafón, que en 2 tiempos se quedó con la redonda. Se mantenía el empate en el Pireo mientras el AEK acechaba el área como tiburón oliendo sangre. Orbelín se mantenía al margen como en todo el juego, por lo que las faltas se las cometían a sus compañeros para obtener oxígeno y tratar de contener la dinámica de un equipo que quería ser campeón hoy. Minuto 92 con 47 segundos y caía un servicio frontal a la desesperada. En la media luna peinó Cini. Cayéndose, el delantero serbio le dio una ventaja incurable a Joao Mario, que fue el encargado de poner patas arriba al estadio. En la cancha, Orbelín reventaba a cualquier lado y se olvidaba de cualquier instrucción táctica. Ni PAOK ni Olympiacos dirimieron sus diferencias futbolísticas y el AEK se coronaba campeón de la Superliga griega por 14ª ocasión. Orbelín festejaba su segunda coronación en el país helénico, luego de hacerlo por última vez hace 3 años bajo la tutela de Matías Almeida. La afición invadía la cancha y la fiesta se iba a volver eterna en la cuna de la civilización occidental.